Bueno, buenas tardes desde Los Ángeles. Bienvenidos al grupo de estudio de Platón Teosóficamente. Este es el número 29. Fíjense, ya tenemos 29 reuniones, bastante, hemos estudiado bastante. Estamos estudiando la República de Platón y el pedacito del libro quinto al libro octavo. Recuerden que en el libro octavo él dice algo muy interesante. Le preguntan a, es Glaucón, a Sócrates, ¿verdad? Le preguntan a Sócrates, ¿esta república ha existido, esta república perfecta, ha existido alguna vez? Y Sócrates le respondió, no, no creo, algo así dijo. No, no creo, y eso no es importante. Lo importante es el alma humana. La república, una ciudad-estado es una correspondencia con el alma humana. Y esas almas humanas es lo que estamos buscando. Almas de oro, almas perfectas. Que eso ocurra o que algún día ocurra, quién sabe. Qué interesante fue eso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, libro octavo. Creo que es el final del libro octavo. También me gustaría, ahora que hemos estudiado la idea del bien y las ideas platónicas, me gustaría que veamos un par de páginas, si les interesa, me dicen sí o no, esto es democrático. Ah, Dos páginas del, ah, de una carta, creo, sí, de una carta o de un libro de Dionisio, donde él es un místico cristiano que en aquella época estaban destruyendo y habían destruido la doctrina de Platón, la academia y todo eso, y, y describió la mística cristiana platónicamente para que la veamos. Esto es parte de una herramienta de trabajo de cómo comparar y contrastar un estudio. Si les interesa, vemos lo que hizo Dionisio, cómo presentó el cristianismo Dionisio, que por más de 1000 años fue tomado como más importante que la Biblia en sí misma, hasta que Martín Lutero en Alemania dijo, esto es Platón, y lo vamos a llamar pseudo Dionisio, porque esto ha corrompido, y él de joven había estudiado mucho a Dionisio, y dijo, esto es una corrupción del cristianismo adoptando las ideas platónicas. Okay. Entonces les mandaría las dos páginas, yo creo que están en español, yo creo que tienen las obras completas de Pseudo Dionisio. Son dos páginas donde él habla de la ascensión del alma humana hacia la laya. Eso es muy importante, de una manera cristiana. Esto es misticismo cristiano de lo más alto que existe. Y que esto interesa mucho a nuestra sociedad porque la gran mayoría somos cristianos, musulmanos o judíos, y esta es la nomenclatura de la Biblia, ¿verdad? Aunque sean diferentes dioses, el Dios judío diferente del Dios cristiano, del Dios musulmán, ¿verdad? La filosofía mística es diferente, pero disculpen, místicamente es lo mismo. El uno es el mismo para todos. Las creencias son diferentes. Algo así, ¿verdad? Bueno, estamos entonces estudiando la República Platón y aquí tengo donde nos quedamos. Recuerden que estamos estudiando el número 477 nos quedamos creo que en la por aquí, quedamos por aquí. Y en el 477 del libro que estamos estudiando, el 237. Y, y lo que está tratando en este momento es la diferencia entre la opinión y el conocimiento. Recuerden que la palabra científica y conocimiento más o menos es lo mismo, ¿verdad? En la Grecia antigua, ciencia, episteme, es lo que uno conoce realmente. Y ya habíamos estudiado que la opinión viene de muchas fuentes. Nuestro trabajo es saber qué es conocimiento, qué grado, cuando decimos algo,
o decimos algo, comprendemos algo, estudiamos algo, un elemento de teosofía, ¿qué grado de opinión, qué cantidad de conocimiento está en eso? Del 100% de lo que decimos de Fohat, ¿qué tanto es mi opinión? ¿Qué tanto es mi opinión copiada de otro? ¿Qué tanto es mi fantasía, mi creencia, mis supersticiones? ¿Qué tanto es un conocimiento directo por medio de la razón o de la intuición o de la percepción directa que es samadhi o contemplación dhyana? Estamos, más o menos. Entonces, entre 0 y 100, cada cosa que nosotros, un ser humano, dice, hay un porcentaje que es de conocimiento, hay un porcentaje que es de ignorancia. Estamos, ahí está, esto es lo que él está tratando. Y nos quiere decir, cuidado, que todos tenemos opiniones de las cosas. Y nadie tiene una certeza 100% de las cosas. ¿Quién tiene una certeza 100% de las cosas? Lo sabemos o lo creemos si a Blavatsky, por ejemplo, que nos dice que los adeptos en la doctrina secreta, en el resumen del volumen primero, ahí nos da el método, ¿se acuerdan? Nos da el método que los adeptos usan para llegar a ese 100% de certitud. ¿Es certitud la palabra? De certeza, ¿verdad? ¿Y cómo llegan? ¿Se acuerdan de eso? El resumen en la doctrina secreta de las visiones se comparten, se buscan, se analizan y todos tienen que decir que ven lo mismo, ¿verdad? Esto es una manera muy científica. Físicamente los científicos hacen lo mismo. Yo descubro una teoría de la fusión, que es muy difícil hacerlo en el laboratorio, y digo que la descubrí, pero hasta que otros no hagan a lo mismo en otras partes del mundo, no es cierto, ¿verdad? No se cree, por decirlo así, no hay certeza. Bien, entonces Platón nos está hablando de eso, pero lo está hablando en varias maneras, y presten bien atención. Lo va a tratar por la palabra poder. Recuerden que eso fue la reunión pasada. Poder. Para nosotros poder es el siddhi, ese poder, la facultad, esa facultad de enfocar nuestra mente. Ahora estamos hablando de manas teosóficamente, ¿verdad? La mente humana, de enfocar la mente humana en algo y ver ese poder que tenemos. Pero también tenemos el poder de fantasía, el poder de divagar, el poder de fake news, el poder creativo de imaginarnos, el poder basado en miedos, supersticiones. Y eso es lo que está tratando Platón. De ahí que está la palabra opinión, conocimiento y poder. Y la palabra entre medias, ¿verdad? Esto, lo del poder, me parece muy importante que lo haya tratado, porque justo los otros días salió el tema, y a mí me parece que es importante darnos cuenta, pero también cómo lo usamos a ese poder, Exactamente. porque ese poder, a ver, nosotros somos dioses, tenemos que saber lo que somos, pero también tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos, porque si no, es una dominación, es una explotación, es, eh, no es un poder usado para el bien mayor. Entonces, una pregunta, con respecto a la certeza. La Bueno, certeza yo terminaste lo del poder, porque eso es sí, un tema bueno, muy vasto, porque recuerden que ese poder tiene que ser canalizado únicamente por las virtudes, únicamente. Cuando uno habla de poder, tiene que asociarlo con cómo utilizarlo. O sea, fíjense bien cómo dice Platón. Cuando estudias un elemento básico, poder, la idea de poder, tienes que ver primero una definición, y aquí nos lo está diciendo. Es un género de cosas gracias a los cuales podemos, lo que podemos nosotros y cualquier otra cosa que puede. Eso está un poco vago,
pero nos dice el poder de la vista, el poder de comprender, el poder del oído, ¿entiendes? Cada cosa tiene su poder. Ahora bien, el poder en nosotros, como ya estudiamos teosofía, tenemos que vivir una vida moral basada en las virtudes. Una vida de responsabilidad social basada en las virtudes. Una vida humana, personal, basada en las virtudes. O sea, no hacernos a nosotros un daño, porque eso no es virtud, ¿cierto? La virtud para el griego es una excelencia. Y el poder hacer esa excelencia, es exactamente la definición de poder. Entonces, el poder en sí mismo es el poder de hacer algo o de alguna cosa, pero en el teósofo es el poder de esa voluntad dirigida, ¿por qué? Por la virtud, por la virtud. Entonces no lo podemos disociar. Lo disociamos cuando queremos hablar de la definición en sí mismo, pero tenemos que unir entonces su función, el poder de hacer las cosas mejor, mejorándolas. Llegar a la excelencia, a lo excelente de las cosas. ¿Ves lo que es el poder? Si yo tuve una comunicación con tal persona, ¿lo puedo hacer mejor? Si yo expliqué esto, ¿lo puedo explicar mejor? Si yo me relaciono en el trabajo de esta manera, ¿lo puedo hacer mejor? Si yo me comporto de esta manera, ¿lo puedo hacer mejor? Si yo me alimento de esta manera, ¿lo puedo mejorar? Porque tengo problemas de salud, tengo problemas digestivos, etcétera, etcétera. Lo puedo mejorar. Siempre desafiarnos a nosotros, Emilce. Ahí es donde está la verdadera canalización de la palabra poder. Estamos Sí, dirigidos por la virtud siempre para una responsabilidad moral en nosotros y en la sociedad que vivimos. La misma nota. Martín, entonces este poder, porque lo estoy yo interpretando como se dice, ¿no? Eh, la palabra, que el conocimiento es poder. Uh-huh. Pero yo digo, bueno, el conocimiento hasta qué punto, hasta qué límite. Entonces me estoy quedando aquí con lo que usted está diciendo. Entonces el trabajo es el conocimiento a las virtudes, Uh-huh. y entonces eso genera el poder. El poder está en nosotros potencialmente, ¿verdad? Por ejemplo, con mi mano yo puedo hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Con mis palabras yo tengo el poder de dañar con palabras o armonizar con palabras o exagerar mis palabras. ¿Lo ves? Y ese poder está en nosotros ya. El ser humano tiene estos poderes. Y esos son los siddhis. Y hay que tener mucho cuidado con los siddhis inferiores. Físicos, psíquicos y mentales, porque los espirituales no tenemos problemas, primero que ni los conocemos, los podemos leer en Patanjali y ni los entendemos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero tenemos poderes ya, ¿verdad? Lo que Platón quiere y pretende es que nosotros los canalicemos moralmente a través de una excelencia de las virtudes. Entonces tienes razón, el conocimiento de las virtudes nos eleva el poder de, en vez de dañar o de no actuar, un poder pasivo que debemos actuar y no actuamos, porque miedo, supersticiones, falta de valor, falta de otras virtudes, o de hacerlo virtuosamente. Ahí está el conocimiento, nos da el valor, nos da la armonía, la temperancia, la sabiduría, la justicia, la bondad, el amor, la compasión, etcétera, etcétera. Para cuando usemos ese poder para lo mejor posible, inteligentemente. Más o menos, Sergio. Sí lo entiendo. Ok, entonces tienes razón. Ahora, uno puede estudiar el poder como lo está haciendo Platón en sí mismo, para comprenderlo. ¿Cómo lo canalizamos? Ahí está la importancia de la vivencia teosófica, de la vivencia filosófica.
de un místico. Y ahí es la diferencia entre el que estudia y repite en una cátedra. Y dice, Platón decía, eso está muy bien, pero nosotros queremos motivarnos a nosotros mismos para avanzar. Avanzar que místicamente y virtuosamente. Recuerden, tenemos la responsabilidad social y moral de actuar lo mejor posible armónicamente y la responsabilidad mística de avanzar en el sendero, del camino al sendero, la voz del silencio. Esa es la idea mía de este curso, de verlo así. ¿Lo ven? De estudiar las cosas, primero en sí mismo para comprenderlas y las herramientas que Platón usa para estudiar en sí misma. Después, llevarlo a la vida diaria. ¿Para qué estudiamos cosmogénesis? Para comprender que el alma del mundo alaya es nuestro maestro interno y el objeto interno de meditación. Eso es teosofía. Si no sabemos lo que es alaya, no podemos aplicar nuestra mente a Dharana, Dhyana, Samadhi. Ese es el ejemplo clásico. Si no sabemos lo que es el alma del mundo, si no sabemos lo que es alaya, ¿cómo nos dice Platón? Si no lo has estudiado, ¿cómo lo vas a meditar? ¿Cómo lo vas a, él no usa la palabra meditar, usa la palabra contemplar. ¿Cómo la vas a contemplar? Recuerden el chiste que yo hago. Mediten en la palabra protalos. Y lo que me van a decir, ¿qué? Bueno, eso es el problema. Digan en la calle a alguien que mediten en alaya, porque le están leyendo la voz del silencio en una plaza. La voz del silencio dice que alaya es nuestro maestro interno, mediten en alaya, sean uno con alaya, se van a la casa diciendo salvé al mundo. Y todo el mundo, ¿y este qué? ¿Qué es eso de alaya? ¿Lo ves? Hay que estudiarlo. ¿Y cómo se estudia? Partes al todo, al uno. Y eso lo cubrimos. Entre las partes está en sí mismo la definición, la ilustración, su función, sus relaciones y después canalización del ser poder. ¿A través de qué? Nuestra voluntad hacia la excelencia, las virtudes. Sigue, Milce. Esto es muy importante. Yo lo que iba a decir era si ese poder para ser usado con certeza, deberíamos usar la verdad, la valentía y la moderación, porque en realidad era una pregunta, pero yo ya me la tenía media hilvanada. Entonces, Claro, es tienes mucha justamente lo que razón. usted dijo. Tienes Es mucha razón. justamente, Ahora tú y yo y todos los que estamos aquí y los 7.000 millones de seres humanos no sabemos lo que es la verdad. No sabemos lo que es el amor, no sabemos lo que es la justicia. De ahí que metemos la pata. Y eso es una expresión metafísica, meter la pata. Porque tenemos al mismo tiempo, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que expresar lo mejor que podamos para expresarlo mejor. Si no tenemos ¿cómo le digo? La responsabilidad social de estar en la sociedad y meter la pata, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces, no queremos meter la pata o equivocarnos por que equivocarnos, eso es muy fácil, sino por tratar de hacer lo mejor posible y ver cómo reaccionó la sociedad, cómo reaccionó el medio ambiente. Por ejemplo, si estás cultivando flores y echas este tipo de cosas para que crecen bien y si te mueren todas las plantas, dices, ups, dices, se me murieron todas las plantas. Entonces la próxima vez haces otro tipo de fertilizante, por ejemplo, ¿verdad? Lo estudias mejor, lo trabajas mejor. Si dices algo en público y no te sale bien, lo mejoras para la próxima. Por eso uno se autoanaliza, se autoestudia, se me olvidaron todos los autos, pero todos los autos, ¿verdad? Que uno explorarse a sí mismo, investigarse a sí mismo diariamente. ¿Lo ves, Emilce? sí, Las gracias. palabras que usaste son virtudes, pero no sabemos 100% lo que es la virtud. Así que la experiencia en la vida, ese es el teatro de la vida, la experiencia de la vida moral, siguiendo lo mejor que puedo hacer. Y después pensar,
¿cómo mejor lo puedo hacer? Ese es el gran desafío del director y de los actores. Haz mejor la escena, haz mejor la escena, exprésala mejor, exprésala mejor. Y hay 10 tomas, 20 tomas, 30 tomas, exprésala mejor, exprésala mejor. Lo único que en este teatro de la vida el director está entre nosotros. Y el medio ambiente nos da te toca. Gracias, Martín. Ya entendí algo. El domingo nos compartieron un proverbio que decía, el creer es debilidad, el saber es poder. Cierto. Entonces ahorita aquí ya vi la diferencia. Porque ese poder nos está diciendo usted, el cultivo de las virtudes, ¿no? El conocer las virtudes, porque ese conocer viene de la experiencia, como lo acaba usted de decir. Claro. De vivirlo, ¿no? Claro. Y el creer, pues simplemente es información, ya puede ser, no sé, hasta del intelecto o desde las conjeturas, como el otro día nos estaba diciendo también. Claro. Ahora recuerda que nosotros tenemos, como decía Epicteto, el de estoico, el poder de dañar a la gente cuando está basado en falsedades, creencias, supersticiones, ¿verdad? Por ejemplo, a creer que algo es así, Dios nos está castigando. La plaga, por ejemplo. Y matar a todo este gentío que mataron por creer que esta gente trajo la plaga, etcétera, etcétera. O sea, hay creencias feísimas, ¿verdad? Y tenemos el poder de hacerlo, porque tenemos el poder. Entonces hay que canalizarlo. Lo que estoy diciendo es que, como lo han dicho bien, comprender, estudiar lo mejor posible las virtudes, vivir moralmente lo más responsable y hacer la autoexaminación para mejorar. Si creen que han llegado a lo mejor del ser humano, son adeptos y tomen la palabra. Iluminen al mundo, ¿verdad? Si ya son adeptos. Porque si no somos adeptos, vamos a tener que meter la pata. Y metan la pata para poder corregirnos. No tengan miedo a expresar, siempre que está basado en lo que ustedes están estudiando, que es virtud, siempre, y no en algo personal. No porque tienen interés, porque crean que es cierto, por una superstición, porque repetir algo que le dijo a la mamá que no es cierto. Hay cosas que me dijo mamá que eran muy ciertas, ¿verdad? Y cosas que no, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con lo que uno imita. Bueno, entonces, el poder. Sienten en ustedes ese poder y cómo lo canalizan. Esto es a donde estamos. ¿Cómo canalizan el poder que tienen? Si no lo canalizan, van a explotar como un volcán y ahí van a arrastrar la isla con ustedes o la ciudad. Eso es ustedes mismos, la familia, las amistades, el trabajo, en la calle. Eso se llama rage. ¿Qué es rage? El volcán que explota dentro de nosotros. A ver. Eso, miren cómo no canalizan cuando sale de adentro ese poder destructor como un volcán. Ahora, el volcán es destructor por una ley natural buena, ¿verdad? Lo estoy usando metafóricamente. Estamos, ¿verdad? No vamos a decir que los volcanes son malos, negativos, el diablo, no, nada de eso. Pero estamos hablando de la erupción, la lava que sale de nosotros, la toxicidad que decimos con palabras, con acciones destructivas, que minimizan al ser humano, que denigran al ser humano por nosotros estar locos, enlocados. Cuidado con eso, cuidado con eso. Poder, poder, poder. Estudien a lo que dice Platón, contémplenlo en ustedes mismos. Sientan cuando esa energía está saliendo de adentro y trátenla de canalizarla, porque la energía es muy buena, pero traten de canalizarla constructivamente. En la comunicación de las personas, lo peor es la violencia.
de física y de palabras. La violencia a palabras, recuerden, comienza con adjetivos que no se tienen que utilizar. Lo que dice Platón es solamente describan el hecho. Por ejemplo, oye, hiciste esto, ¿por qué la próxima vez no lo haces así? En vez de decir, oye, pero qué idiota que eres, mira cómo lo hiciste. ¿Verdad? Entonces, ¿qué gana uno con poner un adjetivo que no va? Lo que está haciendo es usar el poder de la palabra, del logos, destructivamente. Bien, entonces Platón nos dice que una de las herramientas más importantes es decir las cosas, solamente los hechos, sin ninguna emoción, sin ninguna negatividad, sin imitar la voz. Jamás imiten la voz, dice Platón. Por ejemplo, el niño, yo no quiero comer eso. Ay, ¿por qué no quieres comer eso? Entonces cae uno ojo por ojo. Eso es terrible, terrible, ¿verdad? Con la misma energía que reciben, en vez de canalizarlo constructivamente, el poder que tienen adentro lo imitan y lo que sale es el poder destructivo, que es el mismo que salió del nene, que está mal criado. Para mí todos son nenes, ¿verdad? Los hijos míos, 33 años, todavía siguen nenes. No imiten, no imiten. ¿Han imitado alguna vez? Todos los días. Sí, sí. Mírense a sí mismos, mírense a sí mismos. Bien, ok. Entonces, el poder, esto es un punto muy importante y espero que lo lleven en el alma. Sientan ese poder, sientan cómo nace. Si lo pueden agarrar en el momento de nacer, eso es un progreso. Sientan cómo nace. De ahí que en muchas actividades psicológicas en la universidad y en el ejército, etcétera, etcétera, evocan esa destrucción, ese poder, para que conozcan cuando está saliendo. Le pegan cachetadas para que uno reacciona. Lo han visto en las películas. Pegan cachetadas al otro. Pégame, pégame, pégame. Y le pegan hasta que sientan, siente ese poder. ¿Lo ven? Esas son técnicas un poco negativas, psicológicas, pero lo que quieren hacer es que sientan la negatividad y que la canalicen. A mí no me gusta eso, yo lo hago todo positivamente, como lo están viendo, pero en Hollywood hay muchas películas donde hay todas, porque los que escriben las películas han estudiado esto, ¿verdad? Para escribir una buena película. Y estudian muchas herramientas de trabajo. Y entonces hay que descubrirse, antes que uno sea el volcán con esa lava, hay que descubrir ese poder. Del poder sale ahora la idea de la opinión y del conocimiento. Opinión y conocimiento. Recuerden que eso lo habíamos estudiado en la línea divisible, dividida de Platón. En el libro sexto, tengan esa línea bien presente, porque la mayoría de nosotros estamos en el mundo de la opinión, de la conjetura y de la creencia. Muy poca gente tiene el poder dialéctico, manásico superior para comprender la idea que están estudiando y muy pocas veces las chispas búdicas que a uno le llegan de unión con las cosas las puede interpretar correctamente para adquirir la iluminación interna. Entonces la mayoría de las veces repetimos o conjeturas que salen de nosotros, de creencias incompletas, de falsas creencias o conocimiento incompleto, o de creencias que imitamos, que creemos, supersticiones, etc. Entonces, fíjense el juego de palabras que está usando Platón. Leo. Y al corresponder por naturaleza al conocimiento científico, a lo que es, no conoce cómo es el ente. Ente, recuerden que es el ser, lo que nosotros llamamos el alma de las cosas. En nosotros es la mónada o el buddhi, lo que realmente, el alma de las cosas, el buddhi, el atma, la mónada, depende de la filosofía que estamos o el nivel que queremos. Es aquella realidad que es eterna y periódica en el ente, es el ente.
Pero antes me parece más bien que debemos distinguir algo. ¿Qué? ¿A dónde vas? Explícame mejor esto. Afirmamos, presten atención, y aquí viene la definición. Esta es la primera imagen que nos quiere decir, o la segunda, aquí está la primera aquí arriba. Afirmamos que los poderes son un género de cosas gracias a las cuales podemos lo que podemos nosotros y cualquier otra cosa puede. Todas las cosas que tengan una función tienen un poder. Todas las cosas que están en la naturaleza tienen un poder. Y a veces la llamamos su virtud. Porque recuerden, el poder de hacer lo mejor posible es una excelencia. ¿Estamos? El poder de que la gallina sea una gallina y la roca sea una roca, el mango sea mango, es el poder que ella tiene en sí mismo. Y ahí están los Dien Chohan, ahí está el Fohat. Y cuando la contemplamos, ese poder se transforma en conocimiento, sabiduría e iluminación. Si no entienden esto, podemos repasarlo en un momento. Por ejemplo, cuando entre los poderes, la vista y el oído, si es que comprendes la especie a que quiero referirme. Hay un poder en la vista, hay un poder en el oído. Recuerden siempre que todo en Platón y en Teosofía y todo lo que es literatura antigua, religiosa, mística, filosófica, se estudia por analogía y correspondencia. De ahí que la voz del silencio, y eso ya lo habíamos visto, en la primera página cuando nos explica cómo oír la voz del silencio, nos dice cuando tu alma pueda oír, cuando tu alma pueda ver. Ahí está el poder. Ahí tenemos que sentir ese poder de poder ver con el alma, de poder oír con el alma. También tenemos un poder físico de ver y oír y comprender las cosas físicas. Eso es extraordinario, ¿verdad? Y sobre todo el poder físico que tenemos, el de gusto, de tacto, de etcétera, etcétera. Sientan ese poder y úsenlo analógicamente y por correspondencia. ¿Se acuerda que yo expliqué cómo estudiar las analogías y las correspondencias? Revísenlo, si no me dicen. Si es que comprende la especie a lo que quiero referirme. En otras palabras, la vista, por ser una cosa diferente del oído, tiene un poder diferente. ¿Estamos? El poder del oído es discernir sonidos, vibraciones, estar muy distante, muy acá, muy para... O sea, todo ese mundo extraordinario de vibraciones, de armonía. El poder de la vista, colores, geometrías, es algo extraordinario lo que la vista y el oído, la memoria y todo eso. Lean La Voz del Silencio, las primeras páginas. Ahí están esos poderes. Los siddhis se llaman. Recuerda, poder y siddhi es lo mismo. Seguimos. Ahora sí lo comprendo porque veo la diferencia entre el poder de la vista y el poder de oído. ¿Vieron lo que explicó aquí en este párrafo Sócrates? Glaucón le dijo ¿qué? Nosotros tenemos que haber dicho ¿qué? Y ahora decimos tienes razón. Ya veo que el poder, la vista tiene su poder y el oído tiene su poder. Detrás de todo eso hay el poder, ¿lo ven? De los sentidos. Siempre hay idea superior a las ideas inferiores. La idea del perro es inferior a la idea del mamífero. Es inferior a la idea de el reino animal. ¿Estamos? Siempre es una jerarquía de ideas. Y ahí vamos. Sí lo comprendo ahora perfectamente. ¿Alguna pregunta sobre el poder? Que cada cosa tiene su poder. ¿Lo ven? Por lo menos esa idea. ¿Sí? ¿Daniel? ¿Sí? Sí, Daniel dice que sí. Ahora, pero igual debemos estar en un contacto con Alaya siempre, porque el poder de la vista y el poder del oído también es limitado. Y nos podemos... Claro, ya eso lo hablamos. Ajá. Estamos estudiando ahorita la idea del poder en sí mismo. Bien. Cuando lo queremos canalizar, entonces usamos la idea de las virtudes y del maestro Gracias. interno. Perdón. Bien, son dos cosas diferentes.
Entonces, cada vez que digas poder, siempre tienes que decir, y lo debo canalizar de acuerdo a las virtudes. Pero yo quiero evitar eso, ¿verdad? Decir repetitivamente. Entonces, cuando hablo de poder en sí mismo, cuando hablo de usar el poder de acuerdo a mi voluntad de hacer lo mejor, la excelencia, lo mejor posible. Pero como yo no soy un adepto, un bodhisattva, no voy a hacer 100% la excelencia, entonces tengo que preguntarme, no se te olvide, después que yo uso ese poder, ¿cómo mejor lo pude haber hecho? ¿Qué mejoría hay? Siempre mejoría, siempre mejoría. De eso que vas a ver que un tenista siempre tiene su coach. ¿Cómo se dice su coach en español? Su entrenador. Siempre se puede hacer mejor. Siempre hay un detallito. Siempre, siempre, siempre hay algo. ¿Está bien? No, quería por favor, no sé si me voy de tema con lo que le quiero preguntar, porque usted es una definición de ente, Gracias. desde teosóficamente hablando, porque ente tiene un montón de acepciones. Exactamente. Pero me gustaría, si usted me podría repetir un poquito la definición de ente en teosofía. Gracias. Ok, el ente, si uno ve el diccionario, y si me permites, no sé si lo tienes a la mano, pero si uno dice definir ente, estamos viendo esto. Dice en filosofía, lo que es, existe o puede existir, es un nombre. O también puede ser una entidad, ente público, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero lo vamos a usar como en filosofía, lo que es en sí mismo. Lo que es en sí mismo es el alma de las cosas. Por ejemplo, el ente del ser humano no es su esqueleto, no es su forma física, no es los gustos y los disgustos de la persona, sino el alma del ser humano. Ahora bien, si uno quiere ir más allá teosóficamente, puede decir es el atma, es el espíritu del ser humano. Eso es lo que yo quería referirme. Disculpa, la Academia Española dice lo que es, existe o puede existir. Aquello que existe en la naturaleza es eterno y periódico. Así que sabemos que si el ser humano es eterno y periódico, tiene que tener un aspecto en él que sea eterno, su ente. Y tiene que tener su aspecto periódico, su personalidad. Ahí está mi físico. Eso va a cambiar y sigue cambiando todos los días. Y siempre perdemos células y cambiamos células, cambiamos el gusto y cambiamos los disgustos, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? La personalidad cambia constantemente. Y nacemos un día así, nacemos otro día así. Eso no es permanente, pero es periódico, en nuestra envoltura periódica. Más o menos, Julián, más o menos. Sí, gracias, Martín. Okay, gracias. Okay. Sí, sí. Entonces es el aspecto eterno de aquello que es periódico. Entonces, ¿qué quiere decir aquí entonces, volviendo a esta palabra? Y al corresponder por naturaleza el conocimiento, vamos a quitar la palabra científico que nos confunde un poco, a lo que es, no se conoce como es el ente. En otras palabras, el conocimiento que deriva de la iluminación del conocer aquello que es, nos da la idea de lo que es, el alma de las cosas. Eso es lo que se llama Prajnaparamita. Aquel conocimiento resultante. ¿Cómo resulta Prajnaparamita? ¿Se acuerdan en La Voz del Silencio? ¿Cuál es la sexta paramita? Daniel, esa es la voz del silencio, lo quiero decir sin el silencio. Es la voz del silencio. Diana. Diana, ok. Entonces, Diana, ¿qué es? El resultado de la contemplación. No, gracias, Daniel. Tomaste literalmente la voz del silencio. Entonces, Diana es el poder que tiene nuestra alma, nuestra manas buddhi, ya iluminado, o de iluminarse, en una idea y
adquiriendo la esencia de ella. ¿Cómo se adquiere la esencia de ella? A través de samadhi, la unión. La esencia de aquello con la esencia de nosotros se unen. ¿Cómo llega uno a samadhi, Daniel? Dharana Dhyana. La arana Dhyana, la misma Dhyana, ¿verdad? Entonces, Dhyana tiene el poder de ¿qué? Unirse o nutrirse, por decirlo así, de iluminarse. Unirse, vamos a llamarlo así. Recuerden, cada gurú, cada maestro, cada libro lo define diferentemente o lo explica diferentemente. Pero voy a usar palabras venezolanas. De unirse yoga con la idea de contemplación, la idea de Dhyana, y nutrirse, iluminarse, y por eso adquirir el conocimiento transformativo, iluminante de esa unión. De ahí que primero muchos dicen tiene que venir samadhi y después viene prajna. Otros dicen, si no tienes un conocimiento iluminante de lo que estás meditando, nunca te va. O sea, hay discusiones de gurús y de los lamas y de los filósofos para siempre. Para mí, todo es lo mismo. Como lleguen, tienen que llegar ahí. Prajna y samadhi. Esto es muy importante. Esto es teosofía. Entonces, ¿qué es la meditación? Buscar el objeto interno. Una vez que uno lo tiene, entonces va por el camino de concentrarse. Hay que saber cómo concentrarse. Contemplar, hay que saber cómo contemplar. Entonces ahí viene la opción. Pero esa opción en nosotros no es opción, porque todavía no hemos adquirido la capacidad a voluntad de ir de dhyana a samadhi o de dhyana a... Gracias, Daniel. A prajnaparamita. ¿Lo ven? Ahí está el poder de dhyana. ¿Cuál es el poder de dhyana? Unirse o iluminarse del conocimiento. ¿Ven lo que es el poder? Ese es un poder espiritual de dhyana. ¿Cuál es el poder de la concentración mental? El poder establecerse en ese movimiento centrípeto, que lo habíamos estudiado hace mucho tiempo, ¿verdad? La mente trabaja hacia el centro de la cosa. El Buddhi lo integra todo. La mente llega a esa concentración puntual. ¿Qué es ese punto? La esencia de las cosas, porque eso es lo que vamos a contemplar y a unirnos. ¿Lo ven? ¿Cuál es ese punto de concentración? A ese centro de la concentración, ese es el alma de las cosas. En ese alma de las cosas está el poder de la cosa. Ese es el poder de todas las cosas, que todas las cosas tienen ese poder. ¿Lo ven? Lo ven aquí, y cualquier cosa que puede. ¿Cuál es el poder de un lápiz? Bueno, tiene el poder de escribir. Y si lo uso para dañar, tiene el poder de destruir, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, todo tiene su poder. Ahora, espiritualmente, el lápiz tiene muchos poderes también. Tiene el poder de escribir cosas bellas, poemas, etcétera, por decirlo así. Y ahí podemos exagerar las cosas. Todo tiene su poder. Entonces, ¿ven lo importante de Dharana Dhyana? ¿Ven la importante cómo comprende uno las cosas? Ya comprende. Seguimos. ¿Les parece? ¿Seguimos? Dice lo siguiente. Sí, permiso. Esto es hermoso porque realmente es el estudiar. ¿Para qué estudiar? Para llegar a eso. El estudiar, meditar y después de eso servir. Ahí podemos servir con claridad, no sé si claridad, con utilidad, con servir para Claro. volviendo No, a está muy decirlo. bien dicho, está lindo, podemos servir. Cuando estamos sirviendo tenemos siempre que investigarnos para ver que sea con la virtud más alta posible. No tener miedo al servicio, Emilce, en el sentido de que no hay que esperar 3 vidas más para servir. El servir es importante,
como dijeron en Teosofía, no sé si fue Blavatsky o Besant, el estudio, el servicio y la meditación, algo así, alguien dijo. ¿Saben quién dijo eso? Eso lo dice todo el mundo, pero no sé quién lo dijo primero. No sé, Estudio, meditación y servicio. Siempre hay que servir, porque en el servicio está la calidad de poder canalizarnos a nosotros mismos y tener la experiencia de ese poder del servicio. Es un poder extraordinario. Y ese servicio tiene que estar basado en varias virtudes. La que nos piden los maestros es la fraternidad. Ahora, para ser fraterno, hay que ser amoroso, justo, compasivo, bueno, etc. humilde. Humilde, gracias, humilde, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, entonces. Sí comprende, dice Glaucón. Escucha lo que, fíjate bien, escucha. ¿Qué significa escucha? Usar el poder del oído como nos lo dice la voz del silencio. ¿Está bien? Cuando se usa, esto es siempre estudienlo metafísicamente, místicamente. Escucha lo que con respecto a ellos me parece. No veo. ¿Qué es la vista? Un poder. Fíjense en las palabras, las correspondencias. Esto es metafísica pura y aquí está como Jesús hablaba en parábolas, Platón hablaba en parábolas, en mitos, todos los maestros hablan en mitos, todos los libros sagrados tienen sus analogías, sus mitos, ¿verdad? Aquí está la clave. Entonces, no veo en los poderes, en efecto, ni color, ni figura, ni nada de esa índole que hallamos en muchas cosas, dirigiendo la mirada a las cuales puedo distinguir por mí mismo unas de otras. Entonces, aquí está subiendo. No va a usar ese poder para ver las cosas físicas. En un poder miro solo aquello a lo cual me está referido y aquello que produce en sí mismo, y de ese modo denomino a cada uno de ellos poder. Está hablando en sí mismo. Cada cosa tiene su poder, pero el poder en sí mismo, aquí nos está dando una idea. Léanlo, reléanlo, en la próxima podemos volver a ello. Y del que está asignado a lo mismo y produce lo mismo, considero que es el mismo poder. En otras palabras, y distinto, el que está asignado a otra cosa y produce otra cosa. ¿Y tú cómo procedes? ¿Entendieron? Cuando yo oigo un sonido, ese sonido es producido por un cierto tipo de poder que no lo va a producir otro tipo de cosa que no produce sonidos. ¿Lo ven? Si yo oigo a ladrar a un perro, a un perro, ese ladrillo, ladrado, siempre va a ser producido por un perro y no por un gato. Cuando yo veo la vida de una serpiente caminando, así moviéndose, eso lo va a hacer, es el poder del caminar de una serpiente, no de un perro. Cada cosa tiene sus poderes y poder distinguir de dónde la causa de ese poder es llegar a lo que ese poder tiene. En otras palabras, fíjense a dónde va él. Si ustedes tienen esto es metafísico, ¿verdad? Místico. Si ustedes tienen un chispazo de una realidad, ¿qué originó ese chispazo? Ahí está la responsabilidad de nosotros. El chispazo significa, vieron claramente por un microsegundo, unos segundos, tuvieron esa iluminación de ser uno, unión con algo. ¿Qué es ese algo? Claro, si están mirando una flor, saben qué es la flor. ¿Y qué poder tiene la flor? Tiene una armonía, tiene una belleza, tiene su función en el mundo. Ese es un poder único de esa flor. Entonces, cuando tengan esos chispazos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la causa de ese poder? Cuando alguien lo empuja, no tiene duda de quién lo empujó. ¿Cierto? Cuando a alguien le echan una flor, no tienen duda quién le echó la flor. Cuando alguien los insulta, no tienen duda de dónde salió ese insulto.
Tiene todas las cosas producen algo y hay que distinguir. Eso se llama viveka. Saber distinguir. Recuerde, esta es la palabra distinguir. Saber distinguir por sí mismo una de otras. Entonces tenemos que estudiar lo que es viveka. Yoga Sutras es un lindo libro, en Vedanta trabajan la viveka muy bien. Por eso hay que estudiar comparativamente y varias fuentes, porque unos maestros se dedicaron al estudio de viveka. Por ejemplo, un libro famoso del viveka es el Viveka Chudamani, ¿verdad? Ese es un libro clásico en la teosofía, se estudia mucho en círculos teosóficos y es acerca de viveka. Nitya, nitya, nastu, vivekaha. Saber lo que es de lo que no es. Eso es lo que está diciendo Platón. Ese es un poder de nuestra mente. El poder distinguir la causa que origina las cosas. Entonces, ¿por qué estudiamos Fohat? Porque la causa de Fohat es los Dien Chohan contemplando las ideas. Y ya casi digo de las ideas platónicas. No, son las ideas del universo. Platón las definió muy bien. ¿Verdad? Ahí sale el Fohat. ¿Por qué? Porque eso está en Alaya. Entonces, y si quiero ser uno con Alaya, con el alma del universo, y que sea mi maestro, y sea mi centro de iluminación, este es mi centro de estudio, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, para tener la maestría de lo que es Alaya, tengo que estudiar 1000 cosas, ¿verdad? Y ahí tenemos la doctrina secreta, que nos describe todas las cositas que pertenecen a Alaya, a Fohat, a los Dien Chohan y a las ideas. ¿Lo ven? Y después la voz del silencio nos muestra cómo ser uno con ellos y cómo iluminarnos. Y también los Yoga Sutras y Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poder. Ese poder. Recuerden, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que hace el poder? El poder es lo que establece la causa con el efecto, porque viene de eso. Es lo que puede hacer. Cuidado con sus poderes, cómo los utiliza. De ahí que me alegra que Milce siempre habla de las virtudes antes de utilizar un poder. Pero vean cómo en lo que otros hacen en relación con ustedes, qué poder, qué energía sale dentro de uno. Sabemos que el efecto fotoeléctrico en ciencia es que la luz pega en un material y salen electrones. Cuando energía de otro ser humano entra en nosotros, ¿qué energía salen en nosotros? ¿Cómo el aura en nosotros se convierte? ¿Ven la analogía? Todo es por analogía. El efecto fotoeléctrico es exactamente lo que ocurre con el Fohat. Esa dirección energética, áurica, mental, psíquica, espiritual. Cuando digo espiritual, digo algo bello, armónico, ¿verdad? Cuando nos pega, ¿cómo lo hacemos? Reaccionamos. Eso hay que estudiarlo, eso hay que vivirlo, eso hay que tener viveka. Porque no solamente es lo que nosotros hacemos, sino cómo reaccionamos, cómo sufrimos, cómo nos alarmamos, cómo tenemos ese rompecabezas de ¿qué pasó aquí? O nos sentimos tan bien, qué chévere, qué día tan bueno, todo el mundo me dijo que todo está chévere, ¿verdad? Todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? ¿Cómo reacciona uno? Todo eso es parte de nuestro poder. El poder psíquico de nosotros reaccionar de ambas maneras. O deprimirse, caerse así en un nivel tan bajo que no hay reacción. Cuidado con eso. Bien. Produce. La parte de producción es importante. ¿Qué produce? ¿De dónde? Produce. Por todos lados la palabra produce el poder. Fíjense cómo lo habla Platón. Este es un párrafo muy importante. Produce. Bueno, en fin, véanse en ustedes mismos. Esto es lo que estamos estudiando. No estamos estudiando a Platón, estamos estudiando a nosotros mismos a través de su filosofía teosóficamente. Bien, entonces Glaucón lo vio y dijo del mismo modo. Eso lo veo. Ese es el poder. Eso lo veo. Lo veo. Seguimos adelante en un párrafo nuevo. Volvamos atrás. Fíjense que
muy, muy básicamente o sabiamente, Sócrates va a ir para atrás. ¿Qué significa? Esto es una herramienta de trabajo, de nosotros y de otros, y con otros, entre nosotros y en el grupo de estudio. Hay muchas veces que hay que ir como un cangrejo. Mire, yo no he visto un cangrejo yendo para atrás, pero me voy a fijar la próxima vez que vaya para la playa a ver si es cierto, porque quizás es una conjetura. ¿Alguien han visto un cangrejo echando para atrás? Daniel, te voy a citar. Si es mentira, perdiste el de Bachán. No, mentira. No, es verdad, van para atrás y para adelante, sí. Tienen la posibilidad, qué Sí, lindo, sí, qué en lindo. efecto, en efecto. En efecto, Ok. incluso ellos caminan, Martín, con las tenazas hacia el frente y ellos caminan hacia atrás. No Fíjate sé que el cómo. poder que tienen hacia el frente, tienen en el frente un poder y caminan hacia atrás. Hacia Eso atrás. es lo que No, va a hacer Sócrates muy, muy sabiamente ahora. Volvamos atrás. No tengan miedo de volver atrás. No crean que han dominado todo en el momento. No crean que han dominado un peldaño, ¿verdad? Dana, el primer peldaño, la primera paramita, la tengo totalmente dominada. Sí, qué maravilla. No tengan miedo de decir, metí la pata, echo para atrás. Bien, entonces, mi excelente amigo, ¿qué significa excelente? Alguien, mire cómo él usa las palabras, alguien que usa las virtudes para avanzar. Eso es excelencia. Eso es lo que es arete. No el arete que usan en España, en griego antiguo, arete creo que es el acento al final. Una excelencia. Mi excelente amigo, aquel que busca aprender, mejorar constantemente. Excelencia. Eso es lo que tenemos. ¿Comprendimos? No. Explica. Bueno, ¿lo ves? Excelente amigo. Miren las palabras. Como Platón dijo, Sócrates dijo, logos es decir las cosas lo mejor posible. ¿Y qué es el poder del logos? Si no lo hacemos lo mejor posible, la próxima vez lo mejor posible. Lo mejor posible. ¿Está bien? Tienen que hablar, porque hablando van a oírse y al oírse van a encontrar que canalizaron la idea lo más excelente. Hay mejores palabras para explicarlo. Tengo una mejor analogía que dar, un mejor ejemplo, una mejor ilustración, una mejor relación, una mejor definición. Eso es excelencia. Estamos estudiando cómo estudiar, ¿verdad? Dices que el conocimiento científico es un poder. Conocimiento es un poder. Sergio lo captó muy bien. El conocimiento es un poder. ¿Qué hago con eso? ¿O en qué género lo ubicas? Es ese. Es el más vigoroso de todos los poderes, el conocimiento. Y la opinión es un poder. ¿O la transferimos a otra especie? De ningún modo, porque aquello con lo cual podemos opinar es la opinión, es otra cosa. Fíjense que no tuvo miedo de opinar, ¿lo vieron? Están hablando, están dialogando. En ese diálogo, Sócrates le puede demostrar las debilidades de su dialéctica, de sus explicaciones, y puede mejorarlo, porque Sócrates como maestro tiene en su mente la contemplación de lo que está explicando. ¿Bien? No está en trance, pero está en su momento contemplativo. Porque ya ha estado en trance, ya ha tenido esa transferencia, ya está iluminado, tiene una perfecta dialéctica, lo está demostrando, ¿verdad? Y puede usar la reminiscencia, la memoria, para explicar lo que él ya experimentó, en vez de copiar a alguien. ¿Estamos? ¿Entendieron lo que dije? Sí. Bien, seguimos. Pero recuerden, dime, Daniel. No, Martín, ahorita que dijiste eso, ahí es donde a veces decimos cuando hay dos maestros, vamos a llamarlos maestros que se iluminaron, Ajá. y uno tiene, la idea es la misma, la verdad es la misma porque fueron iluminados, llegaron a Prajna o a Samadhi, tienen la idea, pero cuando tienen esa idea en mente y la tratan de expresar
o de llevarla, cada uno va a diferir de la filosofía que cada uno tenía. Entonces, por eso vemos a veces el maestro con una forma de ver las cosas y de explicarlo que parece diferente al otro, pero al final es lo mismo, ¿no? Exactamente. Es esa idea que está, que aunque sea la misma, cuando la traemos a nuestro plano físico para poderla expresar, ahí es donde de repente divergen. Claro. Divergen por cada filosofía de cada maestro o cada autor, vamos a llamarlo, no maestro, cada autor, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a ir un poco más hacia adentro. Difieren. La causa de diferir es un poder, porque pueden establecer su propia filosofía, escuela y libros. ¿Cuál es la causa de que difieren? Porque tienen escandas diferentes. ¿Lo ves? Tienen necesidades y personalidades diferentes. Están llenando necesidades diferentes y lo explican de su manera. Mi explicación es por mis necesidades, por mis escandas, lo que yo comprendo. Hay gente que me oye y me dice eso no tiene ningún sentido. Hay gente que me oye y me dice, Martin, vamos a investigar mejor esto, vamos a estudiar, etcétera, etcétera, como ustedes. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que son 180 grados de diferencia. Por ejemplo, un maestro te puede decir, o un estudiante de teosofía, vamos a meditar, yo te voy a guiar al Haya. Yo te voy a guiar. Un ejemplo de ello y son las peleas que yo tuve con Gaspar. Al final, él le encantaba guiar en meditaciones y eso es muy bello, ¿verdad? Con su armonía, con su conocimiento, con su devoción, con su servicio. Y muchísimas personas les encanta guiar, ¿verdad? En sus meditaciones. A mí me fastidia, yo me quedo dormido. Ahora estamos en Budi. Pues, Dios mío, yo fui y ahora vamos a ir a Atma. Y estamos en el nivel, pero yo no he llegado ahí, todavía me duelen las piernas. Entonces, todavía estoy en el papel. O sea, lo que estoy diciendo es que, y yo cuando me dice Martin, guíanos en la meditación, están por su lado. Concéntrense, contemplen y a ver si llegan a la unión. Yo no puedo guiar a nadie, nunca me han oído guiar a nadie. Yo no puedo. Yo no tengo ese don de Gaspar. ¿Lo ven? Él tenía un lindo don de armonizar a la gente y llevarlo a un estado que a mí me dormía. Y a otros yo los sentía que de verdad podían transformarse. Eso es muy bello. Estoy diciendo que no es que Gaspar o yo estamos en lo cierto, sino son dos maneras de verlo. De ahí que hay hay 7.000 millones de ways, de métodos para meditar, cada uno de acuerdo a sus escándalos, cada uno de acuerdo a sus necesidades. Pero también por eso hay escuelas. La escuela de Freud, la escuela de Carl Jung, la escuela de la escuela de otro, cada uno da su psicología y ha ayudado a muchas personas. Pero no hay una que ayude a todas. Y ahí está la diferencia, Daniel. Ahí está la diferencia de por qué difieren. Y es como un cono. Todos ven lo mismo, tienen las chispas, porque están contemplando eso. Quieren llegar a la unión. Pero ¿qué capacidad mental están para expresarlo de acuerdo a su karma y sus escandas? Porque ellos son los que modelan nuestro manas. ¿Verdad? Tenemos los manas físicos, los escandas físicos, los karmas físicos, y ese es otro estudio, ¿verdad? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo con respecto a Dharana, Dhyana, Samadhi? Es que óiganlos todos y busquen cuál es el método que los ayude. Y por supuesto, cuando estamos en un grupo y hemos dicho que vamos a oír una meditación guiada por otro, tenemos que aceptar que estamos en ese grupo y si no nos gusta, tratarnos de armonizar con el que nos guía, ¿verdad? Que eso es muy bello. Hay muchos métodos de meditación. Cada gurú tiene el suyo y todos trabajan. Si tu karma y skandha están entonados, digamos, alineados con ese método. Y se ve, wow, llegué a esto. Es algo muy interesante, ¿eh?
Gracias, Daniel. Y Sergio, por favor. Esto que está diciendo Daniel también puede uno entenderlo, por ejemplo, como cuando Platón habla de la contemplación de la belleza, ¿no? Por supuesto. La belleza, bueno, en sí, según él dice, o bueno, se sabe que esa contemplación tiene muchas formas, no interpretación, sino en sí, la belleza en su esencia tiene esas formas. Podría ser las artes, podría ser esa contemplación a la naturaleza, lo que Platón habla, ¿no? Claro. Se puede entender lo mismo que está diciendo Daniel, ¿no? O sea, la idea de Daniel. Totalmente. Y de ahí que tenemos la filosofía del arte, de la belleza, ¿verdad? Porque todas las expresiones de la idea de la belleza es una. Ahora, la manera de manifestarse es de acuerdo al artista, artista, ¿verdad? Si lo queremos manifestar artísticamente. Entonces, tienes razón. Entonces, ¿qué arte es el más? Y esta es la filosofía de Platón ahora que está en el libro, creo que 9 y 10 o algo así. ¿Qué artista produce la idea más iluminante? ¿Qué artista, fíjate la pregunta, qué artista es capaz de expresar físicamente, musicalmente, geométricamente, filosóficamente, poéticamente, la expresión más bella de esa belleza? ¿Qué artista? Entonces, en otras palabras, qué expresión, cuando ya uno está viendo la expresión, la artística, y dice, eso que estoy contemplando enfrente de mí, expresa lo que yo voy a hacer en el futuro, la perfección, la iluminación, o está expresando las necesidades psíquico-físicas complejos del artista. El artista ha contemplado la idea, no hay duda de eso, pero la va a transmitir de acuerdo a su personalidad. Y el arte abstracto, aunque expresa la belleza, la expresa diferentemente de un arte, le vamos a decir, un Van Gogh o un Rembrandt, que tú ves una uva en el Rembrandt y parece que la puedes agarrar y comértela. Tú la ves en Kandinsky y dices, ¿y eso qué? Esas 3 líneas que son? Esa es la uva. Oh, wow. O sea, lo ves, los dos vieron eso, y etcétera, etcétera. O sea, todo eso es muy cierto, pero recuerda, la verdad es una, su expresión depende del artista, de la persona, y eso depende de karma y skandhas. Entre más subliminado está el karma y el skandha, más se aproxima al futuro de nosotros, que es la verdad, que es la virtud. ¿Lo ven? El arte nos muestra aquello que vamos a hacer. O sea, Pero Martín, el arte espiritual, por decirlo aquí, nos muestra el arquetipo que vamos a hacer. Estoy tratando de expresarlo lo mejor posible, ¿verdad? Dime, Sergio, esto es muy importante. con lo que usted se refiere al karma sublime, ¿se refiere al desarrollo o no? Al desarrollo, sí. Vaya, va, bien. Y al final no hay karma en un adepto, por decirlo así. Va. Entonces nosotros podemos ser los artistas más importantes para nosotros mismos, porque estamos tratando de transformar, de manifestar lo mejor de nosotros y a la vez tratarnos de hacer más excelsos, o sea, de esa meditación, ese trabajo. Exactamente, eso se llama autorrealización, la realización del auto, que es el Atma. No es que uno se realice a sí mismo, si uno realiza el Atma. Auto en griego es Atma, espíritu, ¿verdad? Ok, tienes mucha razón. Entonces, el otro lado es que si uno no es el artista que moldea a uno mismo,
quién te está moldeando y por lo general hay motivos y cultos detrás de ellos. Cuidado con eso. ¿Estamos? Y hay manipulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque te está tomando tus debilidades que intuitivamente, psíquicamente las ven y te están manipulando para moldearte de acuerdo al culto, a la creencia del culto establecida por el cultista. No es ocultista, el cultista, y ese cultista tiene una filosofía en mente, que lo único que sirve es esta manera. Y gracias por dejarme, consciente o inconscientemente, esculpirte. Si tú le tienes confianza a un gurú, por supuesto, pero siempre piensa. ¿verdad? Pero y Platón puede ser nuestro gurú, la voz del A mí me silencio. encantaría, sí, Platón. O sea, Y eso es lo que por eso yo me digo, cuando me preguntan cuál es tu filosofía, la platónica. Pero no todo lo que dice Platón a mí me gusta. Hay ciertas cosas que no me gustan, lo vamos a ver, ¿verdad? Que está fallo porque lo encuentro mejor en Vedanta, o lo encuentro mejor en budismo, o lo encuentro, ¿entiendes? Me parece fallo. Porque te imaginas en un corpus que él ha escrito que se puede poner de aquí a aquí, no puede escribirlo todo. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces hay ciertas cosas que no me gusta cómo concluyó porque es incompleto. Pero ya no los había dicho Blavatsky. De ahí que hay que estudiar comparativamente porque lo que unos no dijeron, ya sea porque no lo vieron, no lo pudieron escribir o estaba censurado por los misterios, etc. En otros lo develaron, lo descubrieron, lo mostraron, pero no lo otro. De ahí que el estudio comparativo y por contraste es muy importante. ¿Ven lo que les digo? De ahí que el estudio comparativo, nuestro segundo objetivo, es tan importante. O sea, hay ciertas cosas que Platón no llegó a escribirlo. Ahora, muchas de lo que ha escrito no existe, ¿verdad? Hay muchas cosas que Sankara escribió que a mí me parece que no llegó hasta su finalidad, pero la veo en este maestro Zen, la veo en filosofía, la veo en Kant, la veo en Schopenhauer, la veo aquí, la veo allá. Lo importante saber en el conocimiento es las lagunas, para no meter lo que yo quiero o lo que yo oí. En el momento que yo meto lo que quiero, lo que oí, o mi creencia o mi superstición, le figuro lo que estoy meditando. ¿Estamos? La laguna, el pedacito que me falta para el rompecabezas. Cuidado. Y los cultos son muy buenos para esculpirnos a nosotros. Si lo crees en eso, bueno, es solamente una vida, ¿verdad? Vamos a tener muchas vidas aquí. Lucila, bienvenida, hermana. Sí, gracias, Martín. Yo a ver si estoy entendiendo bien. Ahorita con esta comprensión tan espléndida que nos has dado a través del poder, entonces los escandas tienen un gran poder porque nos dan el poder de la percepción. O sea, a través de nuestros escandas percibimos las cosas, ¿sí? Muchas cosas. Sí, es cierto. Lo puedes ver de esa manera. Y el estudio de los escándalos es muy importante porque podemos entonces no caer en supersticiones que como nacimos tenemos que quedarnos en ese sentido. Podemos ver nuestros escándalos y mejorarnos, por decirlo así, de alguna Claro. Y lo mismo nuestro karma, ¿verdad? De alguna manera. Y tienes mucha razón. El estudio de karma y los escándalos es tan importante. Sí, pues el karma está formado por los escandas que traen las tendencias. Son como hermanos, por decirlo así. Es lo mismo, es lo mismo. Nos esculpen, ¿verdad? Y de ahí nos disculpimos nosotros. Pero eso, por ejemplo, es un tema que Platón lo trató menos de esa manera. Y a mí me encanta cómo los budistas trataron el karma y el escándalo. Sí. ¿Lo ves? ¿Cómo hago? Sí. Entonces yo me voy a mejores fuentes, por decirlo así.
Sí, porque lo dijiste tú, todo lo que tenga una función tiene poder, ¿sí? Exactamente. Y entonces, si Exactamente. queremos analizar, porque como metemos la pata, como tú lo dijiste, ¿verdad? Uy, eso suena Pues, feísimo, Lucila. pues ¿Qué, todos nos metemos la. que hay otra expresión? Dime una No, más armónica. no, esa es la mejor. Bueno, también lo que entendí es cuando venir, yo lo que entendí, venir cuando te das cuenta de que hiciste algo equivocado, y yo también lo digo, meter la pata, cuando estás en una función y metes la pata, ¿verdad? Y quieres mejorar, entonces venir a analizar las cosas sin emoción, Exactamente. Sin donde emoción. donde la emoción no interfiera para que sigas metiendo la pata. Claro. Esa emoción se transfiere entonces en adjetivos que usamos con las palabras para dañar o para mejorar o para agradecer, o una energía física, psíquica, que puede ser destructiva o constructiva. ¿Lo ves? Hay que ver esas emociones. ¿Qué pasa con esa energía? De ahí que la parte de la energía es muy importante. Energía, materia, entropía, luz, vida, movimiento, todo eso es como los poderes se forman, ¿verdad? Es la causa de todo eso. En nosotros, esas emociones. De ahí que hay que tener cuidado con las emociones políticas, las emociones del grupo, la masa, ¿verdad? ¿Qué energía nos está produciendo en nosotros? Etcétera, etcétera. Y la televisión es muy buena para estudiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué emociones produce eso? De ningún modo, porque aquello con lo cual podemos opinar es la opinión. Recuerden, vean que todo es opinión en nosotros. Pero hace apenas un momento conveniste en que el conocimiento y la opinión no son lo mismo. Y cómo un hombre en sano juicio admitiría, dice Glaucón, que es lo mismo lo facible y lo infasible. Muy bien asentí. No, este es Sócrates, ¿verdad? Es manifiesto que estamos de acuerdo en que la opinión es distinta al conocimiento científico. Sí, distinta. Recuerden, la opinión viene y estudiense a sí mismos de dónde sale lo que están diciendo o lo que creen y qué es el conocimiento perfecto de aquello que están describiendo. Sí, distinta. Y por consiguiente, cada una de estas cosas, por tener un poder distinto, vean el poder que asigna cada cosa, y en nosotros está ese poder que sale, está asignada por naturaleza a algo distinto. ¿Qué es la naturaleza? Es aquella que asigna ese poder a las cosas. ¿De dónde viene ese poder? De la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza está manifestada por los Dian Chohan contemplando las ideas. Manifiesta la naturaleza, el medio, el universo, en 7 planos aparecen las leyes y aparecen las asignaciones. Necesariamente. Y tal vez el conocimiento científico está por naturaleza, por ley, etcétera, etcétera, asignado al ente, vean la palabra ente nuevamente, de modo que conozca cómo es, to be or not to be, ser o no ser. Sí, estoy leyendo rápidamente para ver el tema de la próxima. ¿Estamos? Sí, la opinión, en cambio, decimos que opina. Fíjense bien, cuando alguien habla, ¿qué está haciendo? Opinando. Quien habla con certeza, el adepto, el bodhisattva. Bien, de acuerdo más o menos a lo que dice la teosofía. Así es. Ahora él va a tratar lo que es la opinión. Y conoce lo mismo que el conocimiento científico, y lo mismo será cognoscible y opinable o imposible esto. Imposible. El que opina no es cognoscible, sino es opinable. Está dando una opinión. ¿Lo ven? Dado lo que hemos convenido, si un distinto poder corresponde por naturaleza a un objeto distinto y ambos, opinión y conocimiento científico,
son poderes y cada uno distinto al otro, como decimos, y de allí resulta que no hay lugar a que lo cognoscible y lo opinable sean lo mismo. En otras palabras, lo que es ese prajna paramita es diferente de todo lo que está debajo de prajna paramita, ese conocimiento divino. ¿Estamos? Lo que es teosofía, conocimiento divino, sabiduría divina, es diferente, es distinto de lo que está por debajo de ella. Entonces continúa. Por lo tanto, si lo que es cognoscible, lo opinable será distinto de lo que es. ¿Lo ven? Lo que es cierto, lo que es el ente, es cognoscible. Si obtenemos una opinión de ello, va a ser diferente, cierto. Si opina entonces sobre lo que no es, o es posible opinar sobre lo que no es. Reflexiona. Aquí nos pide que paremos y que vamos a pensar sobre esto. Y hasta aquí vamos a llegar. ¿Estamos? Ahora vamos a reflexionar. Vamos a volver hacia atrás como el cangrejo y vamos a ver los puntos importantes, que es la naturaleza de la reflexión. Aquí nos va a dar, lo último que voy a decir, que lo vamos a retomar la próxima vez, nos va a dar una herramienta más de estudio y del estudio de manas. Este es el poder de manas, que es el reflexionar. Tiene varios poderes. Uno es el concentrar, el otro es reflexionar. ¿Cuál es el otro? El manipular las cosas etéreamente. Tiene el poder de, como una mano, de mover las cosas astralmente, etc. De la manipulación psíquica, dirigir la psique, dirigir el físico. Hay que tener mucho cuidado con la mente inferior. ¿Estamos? Tenemos la mente inferior, la mente humana, la mente humana en sí mismo y la mente superior. Entonces, reflexión es en sí mismo. Tenemos que tener la capacidad de reflexionar, concentrarnos en una idea y estudiarla. Ahí vamos. ¿Qué vendría siendo los Yanchohans en términos de Platón? Él los describe como los seres divinos que están debajo de Zeus, él es griego, ¿verdad? Entonces, son aquellos seres divinos que cada uno representa una virtud. Fíjense bien, en el Timeo, el que contempla la idea solamente es Zeus, el arquitecto del universo, el Logos. Pero todos los demás, entonces, nos explica Blavatsky a Platón, que todos los demás dioses es el resultado de esa contemplación, sus hijos, por decirlo así, que representan lo siguiente. Fíjate bien. En la estancia 3, en el proemio, nos dice Blavatsky que los Dianchohan, contemplando la idea, establecen, manifiestan el universo, las leyes del universo, inclusive las virtudes, etcétera, etcétera. Septenario, universo septenario. Platón asocia cada Dianchohan. Y ella nos dice que ese que contempla, Eoyahu el joven, ese que contempla, recuerda que Zeus es el tercer logos, ¿verdad? Tiene su padre Cronos, tiene su padre Urano. Entonces el Zeus, el tercer logo, contemplando la idea. Entonces, ¿qué dice Blavatsky? Ese tercer logos, el Eoyahu el joven, es la gran serpiente de la sabiduría divina, algo así le dice en inglés, del dragón de la sabiduría. Ese en realidad es septenario. Son los 7 grandes de la filosofía platónica, de la filosofía griega. Cada uno representa una virtud. Entonces, ¿cómo contrastamos y comparamos esto? Cuando en el mundo se manifiestan las virtudes, cada virtud de ella es un camino a su Dianchohan, de uno de esos septenarios. Si vemos más virtudes de 7, vamos a ver 15 virtudes, 100 virtudes, 1.000.000 de virtudes, no importa. Esta cantidad de Dianchohan pueden ser múltiples, ¿verdad?
Entonces vemos que la virtud de la bondad es un bodhisattva, un Dhyani Buda. La virtud de la bondad es un Dhyani Buda. La virtud de la belleza es un Dhyani Buda. Es un Dios. Venus, ¿verdad? Atena, ellos representan virtudes, poderes. Y esa expresión de esos poderes son sus virtudes, son sus excelencias. El problema que dice Platón en su República, y no lo hemos leído, es que los dramáticos, los dramaturgos en la Grecia, él tiene que censurar ciertas palabras, porque los antropomorfizó demasiado Homero, Hesíodo y todo esto. Gracias. Y otros. Ellos lo antropomorfizaron. Platón quiere quedarse en su virtud. Quieren que veamos en Zeus y todos los dioses y diosas como los Dianchohan, que contemplan esas ideas y manifiestan las cosas en el universo. ¿Lo ves, Sergio, más o menos? Entonces tenemos el Logos y tenemos a todos los Logos. Tenemos al Demiurgo y todos sus demiurgos, no sé el plural, etcétera, etcétera. Entonces todos los dioses representan todas las cosas del universo manifestadas. Sus poderes, sus funciones, etcétera, etcétera. Podemos también continuar en esto la próxima. Es un tema muy interesante. Bueno. Ahí viene la palabra poderes en plural, ¿verdad? El poder, los poderes. Entonces fíjense cómo es. Para Platón, el único que contempla es el logo, un logo, Zeus. Pero todos los dioses debajo de él es en su progresión de los dioses, todos los debajo de él representan virtudes, que Blavatsky nos dice que son los Dianchohan, contemplando la idea de esa virtud, establece una escalera, y si nosotros vemos que la escalera termina en la belleza, y nos montamos en esa belleza, vemos la diosa de la belleza o el dios de la belleza. ¿Lo ven? Qué belleza, ¿verdad? Y ahí viene la parte filosófica, mística, y depende de lo que es el ser humano, lo va a ver científicamente, artísticamente, místicamente, religiosamente, filosóficamente, de los skandhas. Muchas gracias a todos.